De niña tuve un sueño constante que se repetía cada noche. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. En él había un duende, una máquina y mucho dolor. Siempre pensé que solo se trataba de un sueño, hasta que un día alguien me dijo que de niña también soñaba lo mismo. Génesis del terror. Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de la temporada número 1 de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y me acompañan Cintia Bustos. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, mucho gusto estar aquí. Y Ana Victoria González. Hola amigos, bienvenidos. ¿Cómo se sienten, chicas? ¿Cómo ven el inicio de este proyecto que hemos estado planeando por varias semanas? Pues estoy muy emocionada porque pues ya por fin vamos a empezar a contar estas historias que nos han abrumado durante toda nuestra vida y que bueno, también nos hemos cuestionado, ¿no? Como estos fenómenos sobrenaturales y cómo es que pues, nos gusta, ¿no? Todos estos fenómenos o estas cosas extraordinarias que aún no tienen una explicación, pero pues siempre nos ha gustado conocer. Y yo Muy también, bien. ¿Y tú, Vicky? yo también me siento muy emocionada. Creo que era algo que ya veníamos, o que nos ha costado varios días de pláticas, de estar ahí trabajándolo, y creo que ya verlo cristalizado es algo muy emocionante, y pues esperamos que pueda continuar, ¿no? Y que dé para mucho, mucho tiempo poder estar compartiendo estas historias con todos nuestros amigos que también tienen gusto por lo sobrenatural. Y muchas gracias, chicas. Yo creo que hay que mencionar algo antes de pasar ya como tal a la materia de este podcast, y es que Génesis del Terror es un proyecto meramente familiar. Para los que no lo saben, Cintia es mi prima, Vicky es mi hermana gemela. Entonces, bueno, pues entre las tres somos primas, hermanas, familia, amigas, pero creo que más que otra cosa nos une en este proyecto el hecho de que somos tres fanáticas de las historias de terror. O sea, yo creo que nosotras venimos de una familia, como muchas familias en México y en varias partes del mundo, de esas familias que les gusta siempre tener un espacio, un momento en sus reuniones familiares para contar estas historias sobrenaturales, estas historias paranormales que pues a veces sí, como dice el dicho aquí en México, nos enchina la piel, nos eriza la piel, nos hace sentir ese cuscús. Y pues en realidad ese es el objetivo de este podcast, que podamos compartir con ustedes la recopilación de muchas historias que hemos escuchado a lo largo de muchos años. Algunas nos ha tocado vivirlas de manera personal, y bueno, otras son historias que han pasado de generación en generación en nuestra familia. Y por supuesto también nos va a gustar mucho que quienes así lo deseen, pues puedan compartir sus historias con nosotros más adelante, que compartan esas historias que muy seguramente también en sus hogares, con sus familias se cuentan y que pues merecen ser contadas. El episodio de hoy va a ser el tema de sueños compartidos. Esto de los sueños compartidos siempre ha sido como un tema porque no está muy claro aún por qué suceden. Hay casos que dicen que hay personas que han compartido sueños en la que pues sueñan lo mismo, tal cual, al mismo detalle, pero, pero aún así no hay una base científica sobre de qué trata o por qué sucede ese tipo de cosas, ¿no? Sí, así es. Yo creo que tanto la medicina como la psicología, que a lo mejor son las dos ramas que más se acercan a estudiar un poquito esta parte de los sueños, todavía están como muy inexpertas, ¿no? De hecho, no hay mucho registro de estudios o sí, de registros de gente que se haya dedicado a estudiar esto, ¿no? A nivel científico, porque en definitiva, pues los sueños se suceden en el inconsciente del ser humano, Uh -huh. y el inconsciente es yo creo que
la materia que menos ha podido llegar el mismo ser humano, ¿no? A su propio conocimiento del inconsciente. Entonces esto hace que sea un tema en el que podemos decir no hay nada ni cierto ni falso, ¿no? Porque no hay nada que lo compruebe, ¿no? Y eso mismo hace que también sea un tema que pues entre dentro de lo paranormal. Sí, la información es como muy hipotética, ¿no? Hacen que, pues, y eso nos deja como suponer un sinfín de posibilidades y puedo decir que los sueños compartidos entran, como tú dices, en el campo de lo sobrenatural. Se ha dicho que como que hay tres escenarios o tres teorías acerca de esto, ¿no? Que es como la conexión emocional, pues algo también relacionado con la psicología como tal cual, tú dices, y algo relacionado con la física cuántica. Sí, así es. Y bueno, pues ahí hay una variación de ideas, ¿no? Por ejemplo, la cercanía emocional se refiere a que pues hay personas que viven ciertas cosas o siempre están como muy juntas y que tienen como una sincronía consciente que refleja lo que hace el mundo inconsciente, ¿no? Son personas que por lo regular siempre se la pasan siempre juntas y que comparten gustos, aficiones, sueños y ambiciones y los mismos deseos, ¿no? Entonces, por eso como que se puede dar esos tipos de casos. E incluso hubo como un libro que hablaba acerca de los casos de terapeutas con pacientes, que es de Anthony Chaffon, que es un lector su libro se llama Lector de Sueños, que fue en el año del 95. Y ahí pone algunos casos que ha sucedido que hay personas que aunque no sean cercanos, no sean como familiares, pero que sí han convivido bastante tiempo, hacen que compartan estos sueños y eso es lo raro o lo curioso, ¿no? Exacto, sí, porque son personas que a lo mejor no los unen lazos sanguíneos ni de muchas experiencias, pero con esa intimidad que se va compartiendo con el terapeuta, sí puede, o al menos eso es lo que se dice, se pueden crear una como sintonía cerebral y crear sueños o muy similares o incluso iguales, ¿no? Y en el caso pues de las personas que comparten esta parte emocional, pues se habla de parejas, madres e hijos e incluso de gemelos, ¿no? Pero es que incluso también, bueno, hay algunos registros, ¿no? De gente que no son precisamente cercana, gente que pues, incluso ni se conoce, ¿no? Que son meros desconocidos y han tenido el mismo sueño, ¿no? Entonces ahí donde se genera mucho esa espinita, ¿no? De saber por qué las personas pueden llegar a tener esos sueños compartidos o también llamados sueños conectados, ¿no? Porque incluso hablar nada más de la cuestión de los sueños, ya es un tema que se vuelve sumamente interesante, ¿no? Hablar de lo que soñamos, de todo este mundo, estas pues yo diría realidades alternas que vivimos cuando soñamos, es un tema bien interesante, ¿no? Y cuando ya hablamos de personas que comparten un sueño, que pues de alguna manera uno podría pensar que no es posible, pero que resulta ser más común de lo que a veces nos imaginamos, pues se vuelve un tema que yo creo que a muchos nos interesa, ¿no? Obviamente el pensar dos personas que comparten un lazo, que tienen algo que los une y que sueñan, lo mismo, pues nos hace pensar que, como decía Vicky, ¿no? Esa intimidad, pues obviamente produce ese tipo de sueños, ¿no? Pero yo me pregunto, y digo ahorita, en un platito más lo vamos a comentar, ¿no? ¿Qué pasa con estos sueños que son compartidos, pero que aparte se repiten, ¿no? No es como que, lo sueñas una vez y ya, ¿no? Sino que se repiten más de una ocasión. Resulta muy interesante pensar, qué teorías hay acerca que expliquen este tipo de fenómenos. Sí, exacto. O sea, también como tú dices, o sea, la parte de la posibilidad de que haya extraños en otra parte del mundo, que alguien esté soñando lo mismo que yo, ¿no? O sea, eso no, creo que no se puede descartar la idea, porque el problema es que, pues, ¿cómo saberlo, no? Que tal vez alguien ya soñó lo mismo que yo, pero pues en ningún momento de nuestra vida vamos a estar conociéndonos, pero está la posibilidad. Incluso también hay una teoría acerca de esto, que es para mí la favorita, que es cuando ya es una perspectiva mucho más espiritual, ¿no? Que la parte de que somos nosotros unas entidades hechas en energía, que estamos conectados entre sí y que estamos también conectados con un todo mayor, haciendo como una red neurálgica. Entonces, como que, pues sí, nos abre a pensar y a considerar un chorro de preguntas en la que, pues,
nos hace pensar como que puede alguien manejar nuestros sueños, o los sueños también pueden ser otra realidad, o esos sueños que son casuales, que hubo algo, tal vez nos están acechando a dos personas, o si en verdad que esas dos personas pueden compartir un sueño, pues, ¿qué significa, no? ¿Qué significa que, para qué, o para qué sirve que dos personas estén soñando lo mismo, no? Sí, o sea, los sueños Sí, claro. en sí, hay muchos fenómenos dentro de los mismos sueños que son diferentes fenómenos y que yo creo que entran en lo paranormal, ¿no? Decíamos, los sueños conectados o compartidos, las premoniciones, ¿no? Los sueños premonitorios. Ya más adelante quizá lo abordemos, pero también es un tema en el que yo en lo personal no he vivido tantas cuestiones así de ver fantasmas o cosas así, pero sí de sueños premonitorios, ¿no? Que también es algo que, como bien dices, uno se pregunta, o sea, ¿por qué lo soñamos, no? ¿Cómo es que funciona nuestro cerebro? ¿Qué pasa para que podamos soñar algo así? Pero bueno, pues yo creo que si les parece bien, entramos con la historia que traemos preparada el día de hoy. Sí, bueno, pues la historia es la siguiente. Bueno, ya comentamos, Vicky y yo somos hermanas gemelas y que uno de los lazos en los que más se presentan este tipo de sueños conectados o compartidos es entre gemelos, entre hermanos gemelos, ¿no? Entonces, Vicky y yo apenas hace algunos años nos dimos cuenta que efectivamente nosotros compartíamos un sueño siendo pequeñas, siendo niñas. Calculamos que entre 4, 5, 6 años más o menos es lo que la edad en la que teníamos este sueño, que pues ahora sí que para ponerlos en contexto era un sueño que no lo tuvimos una vez, o sea, lo tuvimos varias veces por bastante tiempo. Calculamos así ya entre pláticas que hemos tenido en estos días, que aproximadamente fue un sueño que estuvo así que presentándose constantemente alrededor de unos 2 años, un año. Quizás nuestra memoria de niñas no puede acertar a decir una fecha exacta, un tiempo exacto, pero eso es más o menos lo que nosotros calculamos, ¿no? Ahora, ¿en qué consistía el sueño? Pues era un sueño muy complejo, un sueño, pues yo diría que un tanto maquiavélico, terrorífico. Nosotras nos veíamos en la escena, digamos que la primera escena, porque era de esos sueños que como que se desarrollan en dos planos, ¿no? El primer plano, la primera escena, nos veíamos en un lugar sumamente oscuro, un lugar pues un tanto sucio, con las paredes como grasosas, algo así como, era como una especie de taller mecánico, y ya nada más de describir el lugar, pues resulta un poquito feo, ¿no? O sea, un sueño así, esos sueños donde todo está oscuro y sucio, es como que son de esos sueños que dices, ay, no me gusta soñar con ese tipo de lugares, ¿no? Pero lo más, pues ahora sí que feo del sueño era que en ese lugar había como una especie de duende, un hombrecito, y tenía una máquina, especie de máquina de torno. Tenía una polea, bueno, no una, tenía varias poleas, y tenía una tipo de manivela, y tenía unas planchas metálicas. Y en esas planchas metálicas, en cierta parte del sueño, este hombrecito, yo recuerdo que me pedía como telepáticamente, porque no era como que me hablara o que me dijera la palabra, ¿no? Sino que era algo telepático, y me pedía que introdujera mi dedito pulgar dentro de las planchas metálicas que tenía la máquina esta. Y entonces este hombrecito empezaba lentamente a girar la máquina con la manivela, ¿no? Y entonces lo que sucedía era que las planchitas estas de metal que tenía la maquinita empezaban a comprimir mi dedo. Lo empezaban a comprimir a tal grado que yo recuerdo que sentía un dolor extremo, ¿no? Extremo al grado de que cuando yo despertaba de ese sueño, porque realmente ahora me pregunto si era un sueño, a mí me dolía muchísimo mi dedo. Yo no sé a Vicky, pero yo recuerdo que me dolía terriblemente, así como si literal sí me hubieran estado comprimiendo mi dedo con algo, exactamente. Ajá. Entonces, en esa parte se terminaba el sueño, ¿no? Cuando yo sentía ese dolor tan fuerte, de repente yo como que me transportaba a otro plano, que ya es otro, como la segunda parte del sueño que estoy comentando. Uh-huh. Y en esta segunda parte del sueño yo me veía
la calle que pasa justo enfrente de la casa donde nosotras crecimos, del departamento donde crecimos, y yo me veía caminando en esa calle, en esa avenida, pero no me veía sola, me veía con mis papás, me veía con mis hermanas, con Vicky, tenemos una hermana más grande, y nos veía todos caminando tomados de la mano, pero también en una cuestión muy caricaturesca, ¿no? Porque nos veía como en forma de monitos dibujados por los niños, así como en un dibujo. Era un dibujo, pero los monitos tenían movimiento, ¿no? Entonces, suena muy loco, pero así fue, ¿no? O sea, nos veía yo ahí caminando y yo sabía en esa parte que el sueño estaba por terminar, porque ahí se terminaba el sueño, ¿no? En esa escena donde yo veía a mi familia, me veía con ellos y nos veía caminando sobre esa avenida, ¿no? ¿Cómo fue que Vicky y yo nos dimos cuenta de que teníamos este sueño? Bueno, pues años, pero años después, ya siendo adultas nosotras, un día platicando sobre los sueños, las pesadillas, esos sueños que a veces te quedan bien grabadas bien grabados en la memoria, ¿no? Y Vicky me contaba de varios sueños que efectivamente había tenido y que son ese tipo de sueños premonitorios, que ya será tema de otro episodio, pero ella tiene mucho ese tipo de sueños, de una vez lo comento, ¿no? Ella es de esas personas que sueñan y te cuenta exactamente, te cuenta y que dices, ya no me cuentes porque al rato va a pasar. Pues sí, no. O sea, pero es tiro por viajes, ya lo comentaremos en un futuro episodio, pero estábamos hablando de este tipo de temas cuando ella me empezó a contar este sueño que les acabo de relatar y yo les prometo que sentí que mi piel se erizó, o sea, se erizó cuando yo la empecé a escuchar y dije, no manches, pues si yo soñaba lo mismo, yo tenía exactamente el mismo sueño que me estás contando, ¿no? Entonces sí fue así como muy impactante, yo no sé cuál fue la perspectiva de Vicky, pero para mí era un sueño que hasta la fecha yo lo recuerdo hoy y me da ñañaras, o sea, así como que digo, híjole, ese sueño, no sé qué tanto de sueño tenía y qué tanto de realidad había detrás de él, ¿no? Sí, la verdad es que no era un sueño para nada bonito, o sea, también mi recuerdo es exacto, ¿no? Era un sueño que me provocaba mucha ansiedad, como temor, miedo, y ya la segunda parte del sueño, como decías, cuando nos veíamos ya en esos dibujos, era como que me liberaba, ¿no? O sea, yo ya sentía que esto ya está por terminar, entonces sentía que ya. O sea, como que también estaban un poco conscientes del sueño. Sí, porque ya era algo repetido, o sea, en el mismo sueño yo sabía que eso ya lo había soñado y ya me sabía la dinámica, ¿no? Del sueño, porque ya sabía, bueno, me va a doler, me va a hacer esto y de repente ya va a acabar esto, ¿no? Cuando yo ya veía esta escena de los dibujos, ya sentía yo misma, o sea, ya tenía algo interno que me decía, ya va a terminar, ¿no? Entonces sí era algo muy raro, sobre todo porque eres niño, ¿no? Entonces de pronto acordarte de un sueño de cuando eres tan pequeño es difícil, ¿no? Si a veces no nos acordamos lo que soñamos ayer, pues ahora para de tantos años, pues lo que soñaste hace 20 años o más, porque ya son unos 25 años. No digas, no digas. Muy viejo. No balcones nuestra edad, Vicky. Pues está cañón, ¿no? Entonces sí era un sueño en definitiva muy, muy feo, pero lo curioso era que pues, la verdad es que nunca tuve como la intención de platicárselo a nadie, ¿no? Hasta ese día que lo hablamos él y yo, nunca lo comentamos, no recuerdo yo si... Ajá. No, nunca se lo comenté a mi mamá ni a nadie cercano, ¿no? Siempre lo tuve es en la memoria. Curioso para mí. O sea, es que a mí se me hace muy curioso que ustedes siendo pues niñas hayan tenido este sueño y que ni siquiera entre ustedes hayan dicho, ay, es que soñé así por pura casualidad, soñé algo muy feo y que, ¿qué soñaste? Y que bla, 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 ¿no? Y, o simplemente decirle a su mamá, o sea, después de haber tenido un sueño así de tan fuerte, pues yo por regular o por sentido común, vas y corres y se lo dices a tu mamá, ¿no? De que tuve una pesadilla o tuve algo así, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí yo haría, ¿no? Entonces me hace muy curioso de que ustedes después de tantos años se les haya así nada más en una plática casual haya sucedido que, teníamos el mismo sueño. Pero ¿por qué de chiquitas nunca se les dio por platicar entre sí o en su familia? Es lo que no entiendo. Sí, yo creo que era quizá la ansiedad, ¿no? Que nos generaba y como que era algo que a lo ¿No mejor querían en su compartir? momento no quería o no sabía yo cómo expresarlo hacia mi mamá o hacia alguien más, no sabía si me iban
a tomar de loca, ¿no? De, ay, ¿qué estás soñando? ¿Por qué estás soñando esas cosas? No sé, la verdad no recuerdo qué era lo que pensaba porque nunca lo comenté, pero sí recuerdo que tenía el sueño así muy presente y ya después cuando lo dejé de soñar, pues ya era algo que tenía como que ahí, ¿no? Guardado, que no era que recordara siempre, pero ese día, pues por coincidencia lo comentamos y salió. Digo, en el caso de él y yo, sí estamos muy conectadas, a pesar de que ya ahora, hace muchos años que ya no vivimos juntas, ni a lo mejor pasamos tanto tiempo como en esos años juntas, sí tenemos una conexión muy especial, que no sé si se den todos los gemelos, hablaría, o sea, sería como que generalizar demasiado, pero en el caso de ella y yo sí hay una conexión muy especial, digo, no solo en los sueños, así a veces, y nos sigue pasando, ¿no? Que estamos platicando en el mismo grupo y de repente salimos a decir las mismas palabras, las mismas Sí, cosas, o confirmo. pensar lo mismo, ¿no? Pero en definitiva sí es algo muy curioso y que realmente no sé si haya un registro de más personas que hayan referido a haber soñado no solo una vez lo mismo, sino varias veces, ¿no? Yo me atrevería a decir que somos de los pocos casos, no sé. Sí, claro, y sobre todo, o sea, el hecho de por qué el sueño se repetía más de una vez, o sea, uno puede considerarlo como coincidencia el hecho de que por una vez sueñes lo mismo que tu hermano, que tu pareja, que en este caso que nosotras que somos gemelas, ¿no? Pero soñarlo ya no una, ni dos, ni tres, o sea, muchas veces por cuestión de años, es algo que hoy en día a mí me hace cuestionarme y preguntarme si realmente se trataba de un sueño o si realmente había una especie de ser, de ente, de Que entidad que estaba nos acechando, estuviera, exactamente, que nos estuviera molestando, ¿no? E incluso otra de las muchas teorías que yo me he hecho en mi cabeza al pensar en este sueño, y de hecho hace algunos años viendo una película yo le decía, no inventes, o sea, hay una escena en esa película que toca un tema bien interesante, ¿no? Que es el tema de los viajes astrales. Pero hay una escena en la película en donde el niño, ¿Cuál película? es La Noche del Demonio, se llama la película, así se llama. Entonces, esta película tiene esta escena en donde está el niño, que es el protagonista, y está en un viaje astral, y haciendo este viaje astral se queda atrapado por un ente. Pero en la escena en donde se ve cómo lo tienen al niñito en un lugar así súper oscuro, aparece en la película no lo retratan tanto como un duende, sino como una especie de diablillo, por así decirlo, ¿no? Pero Demonio. es un diablillo pequeñito. Y justo este personaje tiene una máquina con polea, con su manivela, y la rueda, ¿no? La está rodando la máquina en la escena, y se desprende como una musiquita muy tétrica de la maquinilla, ¿no? Y el niño está por ahí escondidito en un rinconcito todo espantado, ¿no? Entonces cuando yo vi esa escena, decía mi hermana, no inventes, o sea, me acordé de aquel sueño, o sea, porque literal yo así como se ve el niño en la escena que se ve escondidito, yo me sentía así, o sea, yo como niña me sentía con miedo de aquel hombrecito con esa máquina, ¿no? Entonces, incluso yo he llegado a pensar eso, ¿no? Yo digo, bueno, ¿será que a lo mejor hacíamos algo parecido a un viaje astral y estábamos en otra dimensión y podíamos hacer contacto con este tipo de seres que no podemos ver en este plano en el que estamos? O sea, es una de las muchas teorías Sí, que yo me he cuestionado al pensar en este sueño, ¿no? sí, claro, o sea, a mí se me hace súper curioso cómo es que tú soñaste algo hace muchísimos años, ¿no? Y que tenga la misma escena en una película, después de que esa película fue mucho más, bueno, mucho después grabada, o sea, ahí sí te cuestionas qué pasó, ¿no? Tal vez sí hubo algo que entró en sus sueños y estuvo manipulándolos y ahí estuvo como de repente, ¿no? Recurriendo en sus sueños, ¿no? O sea, realmente ustedes, ¿qué significado le pueden dar a este sueño? O sea, ¿creen que tiene algo que decir? O sea, que tenga este principio y este final, ¿no? De que pues sí, es un principio muy feo y después que termine con una escena más, un poco más tranquila, más de paz, ¿no? De que pues que estar ya con la familia. O sea, ¿qué significado ustedes le dan? O en qué momento ustedes también vivían ese tipo de sueños? O sea, como qué patrones ustedes hacían como para que ese sueño se repitiera. O sea, no sé si lo recuerden, o sea, como qué cosas vivían antes para que tuvieran ese sueño.
Sí, yo en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que ese sueño se presentaba muy comúnmente cuando estaba, por ejemplo, yo enferma y ya ves que de niño tienden mucho a darte fiebre y cosas así. Entonces sí recuerdo mucho que en ese estado ese sueño venía muy recurrente, bueno, en mis sueños, ¿no? O sea, lo que presentaba. No recuerdo así si a lo mejor fuera de estar enferma lo soñaba, pero sí, o sea, tengo muy detectado eso, ¿no? Que cuando estaba enferma me ocurría. Pero además con el paso de los años yo he pensado que curiosamente toda esa etapa de, pues cuando lo soñamos y posteriormente, en el departamento de nuestros papás, creo que sí fue una época donde se vivieron muchas cosas, ¿no? O sea, a nivel familiar, pero también así había alguna, pues, no sé, una vibra muy extraña, porque bueno, eso es un fenómeno, pero hubo muchas cosas que se presentaron, sensaciones, no solo de nosotras, ¿no? Sino de la gente que, bueno, de nuestra demás familia, mi otra hermana, mi mamá, gente que llegó a vivir ahí. Entonces sí creo que ahí en especial en esa casa había algo en ese momento, porque ahora parece ser que ya no pasa nada, pero en ese momento sí había algunas presencias ahí extrañas y creo que sí está relacionado con eso, ¿no? No sé, Eli, ¿qué Y yo me iba a dormir allí con ustedes de repente. Nunca me pasó algo así. Afortunadamente no me pasó, pero bueno, o sea, pues sí, o sea, yo recuerdo que han contado miles de cosas que han pasado en esas casas, pero yo nunca vi nada que me haya traumado. Sí. Y es que incluso, por ejemplo, o sea, sería un buen tema a tratar en otro episodio. Ujú. Nosotras llegamos a tener ahí, pues ahora sí que, si no la certeza, pues sí la sospecha de que había como duendecillos en la casa. Por ahí ya les estaremos contando esa Esa historia de historia. cómo fue que nos percatamos de ese tipo de fenómenos en la casa, ¿no? De que había este tipo de seres, Extraordinario. que a veces suenan de cuentos de hada, pero que yo creo que sí existen, ¿no? O sea, así como existimos nosotros, existen otros seres que no podemos ver, que están aquí conviviendo con nosotros, pero que no se dejan ver tan fácilmente, ¿no? Entonces, eso a mí me hace pensar, hoy en día me hace pensar que esta imagen del duendecito y demás, probablemente no solo se trataba de un sueño, sino a lo mejor sí de un ser que habitaba ahí en nuestro cuarto, que no sé, ¿no? Que salía por las noches y efectivamente nos transportaba a otras dimensiones, ¿no? A otras realidades. O sea, sí funcionaba como esta especie de portal entre la realidad en la que estamos y entre otras realidades que existen, ¿no? O sea, porque al final eso a mí hoy en día los sueños me parece que pueden ser estos portales que nos lleven a otras realidades, ¿no? Yo recuerdo mucho, hay una obra de Calderón de la Barca, que es un escritor del siglo de oro español, y él tiene una obra que se llama La vida es sueño, y en esa obra, digo, obviamente toca muchos temas que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando, que es el terror, pero sí toca este tema de cómo a veces los sueños pueden ser una realidad y incluso nos hace cuestionarnos esta obra de si realmente esto que estamos viviendo, esto que parece ser la vida real, no es un sueño, ¿no? O sea, Así como ahí Matrix. viene otra parte bien interesante, ¿no? Saber realmente qué tanto de lo que estamos viviendo es real y qué tanto de lo que soñamos se trata de solo un sueño o de una realidad. Sí, Sí, sin duda exacto. es un tema súper interesante. Sí. Lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces es momento de concluir, de pues despedirnos, pero bueno, esperamos que en nuestro siguiente episodio podamos seguir abordando más cosas y más historias con ustedes. Los invitamos a que nos sigan por Instagram. Y ahí cuéntenos y ahí los leemos fácilmente para poder pues, saber qué show, ¿no? Con estos fenómenos. Pues muchas gracias por escucharnos. Les estamos bien agradecidos y los invitamos a que nos sigan escuchando en próximos episodios. Hasta luego.